Atención a la última hora porque llega la Navidad y con ello los regresos a casa, incluidos el Palacio de la Zarzuela. La reina Sofía habría elaborado un plan, un meeting point, lo llama esta información, un punto de encuentro, para que nos entendamos, una reunión. ¿Una reunión familiar al uso? Casi. Todos los Borbones no van a estar. Van a estar los nietos y nietas, es decir, los Marichalar, los Urdangarín y las Borbón Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Parece ser que este plan no ha agradado mucho a Felipe y a Leticia, según esta información, pero ahora lo valoraremos. Es la infanta Sofía precisamente la primera que va a llegar a Zarzuela, lo hará el 11 de diciembre. Ella sabéis que sigue estudiando en el UWC Atlantic College y bueno, pues como desde allí fomentan el sentimiento plurinacional, la diversidad de creencias, religiones y culturas, pues se va a tomar este December Break, que es como si fuera vacaciones de diciembre. Tenemos que tener en cuenta que Sofía empezó pues ya prácticamente a finales de agosto su último curso, su bachillerato internacional, y bueno, pues ella va a llegar aquí. En este caso, Felipe y Leticia no van a estar para recogerla porque se encuentran de viaje oficial en Italia. Se van a encontrar de viaje oficial en Italia. Ellos se irán el día antes. Y por otro lado, su hermana retornará más tarde. Ya es guardia marina. Se refieren a ella como guardia marina Borbón Ortiz. Ella, pues como todo hijo de vecino, o casi todo el mundo, pues tendrá sus vacaciones el 20 de diciembre, coincidiendo precisamente con el 61 cumpleaños de la infanta Elena. Bien. Los primos, cada uno está también por su lado. Si empezamos con los Urdangarín, tenemos a Pablo, que vive en Barcelona, el jugador de balonmano, y su hermano mayor y su hermana pequeña, Juan e Irene, que residen en Londres. Se había especulado con que si Juan lo habían despedido de la empresa en la que estaba trabajando, de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, y Ana Botella, y no, parece ser que hay rumores por ahí de que le habrían ascendido. De hecho, bueno, la empresa se dedica un poco a la competición de coches eléctricos y demás, y sus padres en este sentido parece que están tranquilos con que su hermana, que también está estudiando allí en Oxford, pues tenga una presencia familiar cerca, en este caso la del hermano mayor. Y queda Miguel Urdangarín. ¿Qué hace Miguel Urdangarín? Bueno, pues está en Zarzuela. Él puede ver perfectamente a las primas. Si no las ha visto, que no lo sabemos tampoco. Él reside junto a la reina Sofía y su hermana Irene de Grecia, en esa residencia anexa a 1 kilómetro, en el recinto de la Zarzuela. Por otro lado, tenemos a los Marichalar, que precisamente este fin de semana los han cogido en una corrida de toros benéfica en Vista Alegre, con unas instantáneas que no los dejan muy bien y que ya se ha especulado con que estaban ahí discutiendo o con su madre o delante de su madre los dos hermanos. Froilán sabemos que está en Abu Dhabi junto a su abuelo y bueno, la corrida era en solidaridad un poco con los afectados, con las víctimas de la Dana. Y Victoria Federica pues reside en Madrid, a veces en Zarzuela, a veces con su madre, a veces con su padre y a veces pues no se sabe dónde. Bien, la reina Sofía ha establecido este meeting point, este punto de encuentro, para el día 5 de enero. ¿Qué pasa el 5 de enero? Pues que el rey emérito cumple 87 años. Los abuelos con los nietos. Se va a ver las imágenes que vimos el año pasado cuando, por cierto, este fin de semana se cumple un año del Jaime Burgazo y recordemos que a las pocas semanas se les vio en ese cumpleaños de la infanta Elena, que fueron Felipe y Leticia, os acordáis, ¿no? El restaurante vegano que estuvieron ahí todos como para dar, bueno, pues una imagen de unidad frente a los escándalos que en esos momentos estaba acuciando la corona por el cuñadísimo. Pues aquí está el asunto, A ver, ya se había dicho durante este año que Juan Carlos I pues había ido a veces a Zarzuela y que incluso había dormido allí en estos viajes que hace desde su exilio. Bueno, no lo sabemos tampoco, no hay información oficial al respecto. El asunto es que parece que esta información se ha filtrado un poco convenientemente, es decir, que la reina Sofía habría bueno, pues comentado que esto de alguna manera se hiciese público para que entonces ni Felipe ni Leticia pudiesen hacer nada. Mi opinión, mi valoración un poco de esto. Bueno, no es la primera vez, no es la primera vez que creo que se intenta esto y que públicamente yo creo que no los vamos a ver. Creo que va a seguir siendo un encuentro privado. Si va a ser inédito, yo es que creo que ha habido otros, que a lo mejor no han estado todos,
pero que sí han podido de alguna manera, bueno, pues encontrarse. Yo personalmente pues no me creo que Miguel Urdangarín o Irene, viviendo allí, como han vivido incluso Victoria Federica durante largas temporadas en la residencia de la Reina Sofía, pues no hayan visto a sus primas y viceversa. Pero bueno, esto es un poco mi opinión. ¿Les vendría bien? Hombre, a medias. Aquí tenemos un poco una división. Por un lado tenemos a los Marichalar. Los Marichalar cuentan con buena imagen para un determinado sector, pero no en general o para todo el mundo. Son sonados los escándalos de Froilán, aunque ahora está muy tranquilito, aunque ahora os mostraré las fotos estas de la corrida y a ver un poco qué pensáis. Y Victoria Federica, que ahora se va a hacer más socialite que nunca como concursante en el desafío, pues vamos a ver un poco también con lo que nos encontramos por ahí. Quiero decir, está un poco la cosa dividida. Para salvar un poco a los Marichalar, hay determinada prensa que está un poquito obsesionada con tirar a los Urdangarín, que yo desde aquí pues siempre los he defendido porque me parece que es verdad, que no han dado ni un solo escándalo. Ni Juan, ni Pablo, ni Miguel, ni Irene. Es decir, y me parece además que esos chicos en concreto pues han sufrido por cosas que a ellos ni les iban ni les venían porque eran menores, y me refiero a todos los escándalos del tema del caso Nos, que involucraron a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín. Yo creo que esos chicos en general, excepto ya digo algún sector que parece que le tiene manía, creo que tienen muy buena imagen, y verlos un poco con Leonor y Sofía creo que estaría bastante bien. Yo creo que en este sentido una foto de los nietos con Felipe y Leticia es bastante imposible. Quizás un poco más imposible con Leticia. A ver, las cosas claras. Luego, respecto a todo lo que se está diciendo, bueno, no sé qué deciros. Yo creo que tampoco se... No sé, que tampoco se opondrían exactamente Felipe y Leticia a que hubiera un encuentro de las niñas, bueno, las niñas, ya Sofía ya va a cumplir 18, de las niñas con sus primos. O sea, creo que no sería una cosa, no sé, que fuera un escándalo mundial. Y yo creo que además ahora yo creo que tienen que estar en otros menesteres. Lo llevamos diciendo desde todo el escándalo este de la Dana, y a mí personalmente pues me parece una buena idea la idea de reunirlos. La idea de meter a Juan Carlos, que ahora ha sido denunciado y demás, pues ahí ya creo que sería un poquito berenjenal, ¿eh? Y pondría de nuevo en la picota, en este caso a la Casa Real. Pero yo creo que, no sé, al final parece que tenemos que coger todo como un pack, o podemos distinguir un poco entre las cosas, ¿no? Al final es un abuelo con sus nietas. Y ojo, porque también tengo un poquito en la nariz que este cónclave que se quiere hacer, de alguna manera está preparado con vistas a... ¿Y qué significa esto? Hombre, pues que el señor va a cumplir 87 años. Y quiero decir que es una persona ya muy mayor, que tiene problemas físicos, que todos hemos visto, que siempre va con un ayudante, que siempre va con el bastón, que le cuesta caminar y que, bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Aquí, de todos modos, opiniones hay, como digo, para todo, como para todos los gustos. En cualquier caso, yo sí veo, por parte de la Reina Sofía, una muy buena idea el hecho de reunir a los primos. Además, si es que ya, quiero decir, son todos jóvenes, más o menos de la misma generación, pero, no sé, creo que están un poquito apartados de las cosas de los mayores. Yo creo que con esto le darían una alegría a la abuela, sobre todo. Y bueno, si obviamos un poco el marco del cumpleaños del rey emérito, quizás un poco pues sea positivo incluso para Zarzuela y para la institución. Pero yo creo que no vamos a ver ninguna imagen de todo eso. Os voy a mostrar por último las imágenes de este fin de semana. A ver, son graciosas. Froilán ahí con cara de... la infanta Elena, Victoria Federica están un poco en la corrida, ¿no? Y es verdad que se ven imágenes así como que parece que están discutiendo. Hay otra de Victoria que le dice como para. Y la infanta Elena ahí como en el medio. Yo creo que son, sinceramente, igual que puedo criticar otras cosas, a mí me parece aquí una mala instantánea. Es decir, un momento que lo han pillado hablando y ya está, yo no veo más. Aparte se ve ahí uno al lado de Victoria Federica, que por cierto le saca una cabeza, que está mirando atentamente lo que dice Froilán. No lo sé, pero bueno, yo creo que llevamos un tiempo un poquito tranquilitos en lo que se refiere a escándalos, por lo menos de los nietos, y yo creo que, bueno, yo sí doy mi visto bueno, si sirve de algo, o si no, a ese cónclave que quiere organizar la Reina Sofía. No sé cómo lo veis.
vía libre en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, compartir y como siempre, gracias por estar ahí.